Nuestro invitado hoy es el doctor Sergio Urzúa. El doctor Urzúa es economista, es profesor de la Universidad de Maryland e investigador asociado del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas de la Universidad Católica de Chile. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación a conversar contigo. Mi primera pregunta es sobre la economía de Estados Unidos, que la conversación va a ser básicamente sobre nuestra economía nacional. ¿Qué impacto duradero cree usted que va a tener la pandemia? Este cierre económico que hemos visto, que nos ha perjudicado individualmente y por supuesto ha perjudicado la economía del país. ¿Es un knockout o nos recuperamos? Estados Unidos está en la lona, ha estado en la lona durante varios meses. Para este año se estima que la economía va a caer en torno a un 4%. Se estima que el 2021 podría haber una recuperación en torno al 3%. Por lo tanto, en el agregado, Ricardo, nosotros vamos a tener a Estados Unidos recién recuperando los niveles observados pre-pandemia en algún momento del 2022, si todo sale más o menos bien. El golpe ha sido muy importante en el mercado laboral. Las tasas de desempleo, el número de ocupados cayó en forma importante. En 12 meses Estados Unidos ha perdido aproximadamente 10 millones de empleos. Es verdad que en último tiempo ha habido algo de recuperación, pero todavía estamos lejos de poder decir que Estados Unidos ha salido de lo que ha sido una de las peores crisis de su historia. Esto es un evento extraordinario, hay que entenderlo así, y probablemente va a tener impactos que van a pasar mucho más allá del 2022. Yo estoy haciendo referencia solamente al nivel de actividad económica, pero el cambio, la transformación en materia de mercado laboral, en educación, va a ser muy importante. Cuando yo estudiaba economía y no cursé estudios de economía como profesión, muy difícil para mí, eso se reserva para personas tan inteligentes como usted. A mí me hablaban mucho de la pequeña empresa y la mediana empresa, que son, me decían los profesores, que es la espina dorsal verdadera de la economía de Estados Unidos. Según ellos, en aquel tiempo, estamos hablando hace muchos años, profesor, decían que no, que la Ford es importante, la Boeing, claro que es importantísima la Boeing, pero lo que genera empleo es el pequeño negocio. Veo que muchos han cerrado y han cerrado permanentemente. ¿Se recupera la pequeña empresa en Estados Unidos? A ver, existe un consenso respecto del tamaño que ha significado esta crisis sobre las pequeñas empresas. Para ponerlo en perspectiva, Ricardo, aproximadamente, de acuerdo a los datos del Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos, un 50% del empleo en el país está en empresas de menos de 500 trabajadores. Uh-huh. Lo que es interesante también de esta estadística es que en periodos de alto desempleo, como el que estamos experimentando en estas circunstancias, son precisamente las pequeñas y medianas empresas las que más crean empleo. En periodos de bonanza, de vacas gordas, digamos, son las grandes empresas los motores de crecimiento en situaciones de mercado que están sufriendo, que lo están pasando mal, mercados laborales, son las pequeñas empresas. Y lamentable en estas circunstancias, las pequeñas empresas se han visto muy afectadas porque este es un shock que está afectando a toda la economía. No es un shock de demanda, no es que la gente quiera necesariamente o pueda no comprar, sino que hay un elemento de oferta, es que no se puede sencillamente abrir el local porque hay restricciones sanitarias que lo impiden. Y en ese contexto, por supuesto, el número de empresas que han cerrado, pequeñas en particular, el número de empresas que han tenido sus trabajadores suspendidos, particularmente las pequeñas, ha venido creciendo en el tiempo. Y esa es una situación que obviamente representa una mochila adicional, un peso adicional a la economía norteamericana que debería estar utilizando a estas pequeñas empresas como un canal de dinamismo para efecto de salir. Ahora, hay una noticia interesante que es positiva en este ámbito, es que si tú miras las estadísticas de los últimos meses, Estados Unidos ha creado una cantidad de empresas que va mucho más allá de los números que había visto en su historia en un periodo tan acotado de tiempo. Ahora uno podría decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuán sustentables son estas pequeñas nuevas empresas? Y esa es la gran pregunta. Son empresas de personas que están tratando de encontrar una alternativa ante el cierre de las oportunidades laborales y están entonces apostando por el emprendimiento. Si ese emprendimiento puede tomar un periodo de recuperación y aprovecharlo, puede ser muy virtuoso. Si es que esta normalidad, si este avión que cayó y se estabilizó los 10.000 pies, digamos, 15.000 pies,
a la mitad de camino, ¿cierto? Donde estaba, no le ofrece y no le brinda esta oportunidad a estas pequeñas empresas, probablemente al final del día estas esperanzas de reactivación van a estar muy acotadas. Es una noticia en desarrollo lo que está pasando con las pequeñas empresas, pero sin duda la esperanza es que ellas puedan aportar a la recuperación de la economía. Estamos en medio de una acalorada contienda presidencial, elecciones también para parte del Senado, toda la Cámara de Representantes. Muchos políticos hablan de un proyecto de regresar industrias a Estados Unidos que se fueron como parte de la globalización. ¿Eso es viable o eso queda en castillitos en el cielo? Tiene algo de utópico, digámoslo así. Si tú miras hoy día, hablemos de la manufactura. Hoy día la manufactura representa aproximadamente el 11% del producto de Estados Unidos, genera aproximadamente el 9% del empleo. No es la industria, no es el sector más importante de la economía norteamericana como lo fue hace 30 o 40 años atrás. Y ha venido perdiendo relevancia. Después de la crisis del 2008-2009, fue un sector brutalmente afectado por la crisis mundial, que logró recuperarse apenas durante la última década y que en estas circunstancias, por supuesto, ve sus posibilidades de futuro de desarrollo además más acotadas. Habiendo dicho todo eso, Ricardo, te digo, existe una posibilidad que donde Estados Unidos puede aprovechar su capacidad, su talento, su inversión, su tecnología, y es en el cambio tecnológico. Si es que la industria manufacturera norteamericana puede utilizar el cambio tecnológico para impulsar, para generar nuevos bríos en la generación de negocios e ideas, ahí existe una semilla de realmente potencial crecimiento para la industria manufacturera norteamericana en el contexto mundial. Eso puede producirse, se venía produciendo de hecho durante los últimos años, producto de la cuarta revolución industrial. Todavía no sabemos dónde va a terminar, pero sin ninguna duda que si existe una luz de esperanza para la industria manufacturera norteamericana está en el cambio tecnológico y cuánto eso puede hacerla más productivo y más competitiva a nivel mundial. Apostar a traer los empleos así, digamos, por arte de magia, te diría que no hay varita mágica para hacer una cosa así. Esto tiene que estar bien fundado. ¿Qué transformaciones vislumbra usted en la forma en que se vive la economía de forma cotidiana aquí en Estados Unidos? Por ejemplo, la gente ha aprendido a trabajar desde su casa. ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué consecuencia va a tener esto en el futuro en la definición del workplace, como se dice en inglés, el centro de trabajo? En su profesión, en la academia, se van a impartir clases desde casa y alumnos desde casa. ¿Cómo vamos a hacer las compras? ¿Qué va a pasar con los centros comerciales? Bueno, lo que tú describes probablemente sonaría casi como de ciencia ficción si la pregunta se hubiese hecho hace 7 meses atrás. Hoy día es una realidad. Hoy día el mercado laboral ha cambiado, las situaciones de ocupación son muy distintas. Empresas hoy día, completas empresas, grandes empresas han tomado la decisión de que sus trabajadores de ahora en adelante van a trabajar derechamente desde la casa. Esta es una revolución, es una revolución que, como yo te anticipaba antes, venía produciéndose lentamente, pero que producto de la pandemia ha generado probablemente un avance en pocos meses similar a lo que nosotros hemos observado en 4 o 5 años. ¿Okay? En educación en particular, lo que tú mencionas, creo que la verdad que lo que vamos a observar nosotros de aquí en adelante va a ser un modelo híbrido. Yo no creo que la educación sea toda virtual, porque en la naturaleza, el ser humano necesita socializar, particularmente los niños pequeños. Mantener a los niños pequeños aislados de sus amigos, la verdad que eso no es conveniente. En la medida que tú empiezas a avanzar en el sistema educativo universitario en particular, ahí existen más opciones. Yo creo que el modelo va a ser un modelo híbrido en el cual nosotros vamos a tener la capacidad de enseñar a estudiantes a distancia, vamos a poder hacer derechamente las clases a distancia, pero fíjate que tiendo a pensar que probablemente no va a ser un escenario en el cual nosotros vamos a estar trabajando todos de la casa aislados. Creo que después de que esto se normalice con la llegada de la vacuna, probablemente vamos a tener una vuelta a una vida cotidiana, algo más parecido a lo que teníamos antes, con algunas diferencias, los cambios en algunas industrias como tú anticipabas. Creo que todo lo que es retail
va a cambiar totalmente. El comercio ya venía cambiando, centros comerciales como lo entendíamos antes, creo que eso va a ser distinto. Pero al día a día, yo creo que tiendo a pensar a que no va a ser tanto el cambio porque el ser humano necesita socializar, eso es una cosa natural, nosotros Claro. somos humanos, somos animales sociales, y eso creo que no va a ser posible pararlo. Y los conceptos de los economistas, sobre todo aquí en Estados Unidos, debo destacar que el profesor es egresado de la prestigiosa Universidad de Chicago, tiene un doctorado de la Universidad de Chicago. Antes uno asociaba a los republicanos como enemigos mortales de que siguiera aumentando la deuda nacional y de inyectar masa circulante en la economía. Con el presidente Trump, aparentemente esto ha cambiado. Ahora se está hablando de un nuevo paquete de rescate, de inyectar más dinero del gobierno en la economía. Están cambiando los conceptos. Debemos de redefinir lo que es un conservador y un liberal en términos, bueno, un liberal al estilo americano, no europeo, Sí, sí, sí. en la economía. A ver, lo que pasa, insisto, creo que tenemos que hacer el análisis teniendo en consideración que esta es una situación extraordinaria. La crisis que estamos experimentando tiene una naturaleza, un origen muy particular. En economía, ninguna economía moderna había experimentado un shock de este tipo. Tenemos que remontarnos a 1918-19 para encontrar una cosa así. Por lo tanto, creo que hay que ser cuidadoso en extrapolar derechamente un cambio permanente en una determinada ideología producto de estas circunstancias. Ahora, habiendo dicho eso, por supuesto, la masa monetaria en Estados Unidos ha aumentado en un 41% durante los últimos 12 años. Eso es un aumento extraordinario. Tenemos un déficit fiscal que va a estar este año en torno al 15% del producto, una deuda que se va a aproximar al 100% del producto este año. Estos son niveles, digamos, observados quizás en la posguerra. Y creo que lo realmente interesante es cuando esto empiece a pasar, cuál va a ser la posición republicana y demócrata en materia de normalización de los estímulos. Creo que ahí está la real prueba de fuego de qué es lo que podría ser, como tú dices, un conservador o un liberal. ¿Cuál va a ser la posición respecto de cuánto tenemos que acotar estos incentivos? Hoy día estamos haciendo política fiscal con esteroides. La cantidad de dinero que se está metiendo en la economía no tiene precedente. La Reserva Federal hoy día compra todo tipo de activos. Eso tiene que parar. ¿Cuándo va a parar? ¿Cuán rápido va a parar? ¿Cuáles van a ser las precauciones que se van a hacer para esos efectos? Creo que va a redefinir, si es que algo realmente va a redefinir lo que puede ser la ideología republicana o demócrata en materia económica, va a ser ese proceso más que este proceso. Y en cuanto a la prestación de ayuda social, políticas sociales, eso siempre ha sido conflictivo, como usted sabe mejor que yo. Sí. Aquí en Estados Unidos el Social Security nos decían que era comunismo. El entonces ciudadano privado Ronald Reagan, yo recuerdo haberlo escuchado, era un niño yo, pero decir que el Medicare era la puerta que nos iba a abrir hacia no solo la medicina socializada, sino el socialismo de por sí. Está cambiando eso en Estados Unidos. Yo vengo de una experiencia de vida, me crié en el norte de Estados Unidos, donde me hablaban mucho de la ética de trabajo, de Protestant work ethic, que no, que había que trabajar y que cualquier ayuda que uno recibía, eso era un problema moral de uno. ¿Usted cree que está cambiando eso? Hay un cambio sin ninguna duda, que hay un cambio generacional importante. Si uno mira las estadísticas en cuanto a cómo las nuevas generaciones observan lo que tú describes, es una visión bastante distinta. Están más abiertos a la posibilidad de que el Estado juegue un rol de asistencialismo en situaciones como esta. A mí me parece que lo que ha pasado hoy día en todo el mundo, Estados Unidos es un ejemplo en esta circunstancia, es que obviamente los estados, los gobiernos han tenido que tomar armas en el asunto en materia de política social, porque lamentablemente mucha gente simplemente ha quedado sin fuentes laborales, los negocios están cerrados, las cuarentenas han significado una incapacidad de poder moverse, y la única solución en circunstancias tan extraordinarias como esta es entregar algún tipo de apoyo, algún tipo de transferencia a las personas. Estados Unidos lo hizo tempranamente,
dio bonos en forma importante con algún tipo de focalización, ¿cierto? Todo el mundo lo ha estado haciendo en la medida de lo posible. Pero creo que de nuevo, Ricardo, el punto es qué pasa después. O sea, estas cosas se realizaron. ¿Cuál va a ser el impacto que tiene este cambio sobre la forma en cómo el Estado, ¿cierto?, norteamericano contacta y ayuda a la población? Y ahí creo que hay temas de incentivos, hay temas de retiro de asistencia. Este es un shock transitorio, así lo vemos, ¿cierto? Esto es un shock, es una cosa extraordinaria en la historia, en los últimos 100 años no se había producido. Las medidas que se han tomado han tenido que ser, ojalá, transitorias, muchas de ellas. El gran debate que se viene es cuántas de estas medidas se quedan permanentemente. Y ahí va a haber una tensión muy interesante entre lo que son los republicanos y los demócratas, que Estados Unidos todavía no lo ha visto, no ha sido ni siquiera parte del debate presidencial. Pero yo creo que de aquí a un año, cuando la cosa empiece a calmarse, vamos a tener una discusión interesante respecto de cuál es el rol del Estado en este tipo de cosas. Aquella idea que presentó el precandidato demócrata a la Casa Blanca, Andrew Yang, de un ingreso mínimo, que el gobierno le pagara un mínimo de $1,000 a las personas. Sí. ¿Eso es una cosa totalmente desquiciada o es una posibilidad en el futuro? A ver, experiencia al respecto en el mundo existe. Algunos países nórdicos, Finlandia de hecho ha tenido este tipo de programa, y lo que ha pasado con este tipo de programas es que al final del día se empiezan a retirar porque tienen todo tipo de incentivos equivocados. Sobre todo, incluso en países ricos, uno podría decir, bueno, en contexto latinoamericano, cuando sabemos que las economías sufren y la gente que tú tienes que de alguna forma focalizar los esfuerzos sobre los más pobres, quizás saltarse los incentivos en ese caso puede ser. Pero incluso en países ricos esto ha pasado. A mí me parece, de nuevo, estas son medidas transitorias a un shock transitorio. El apoyo creo que debe haber existido, enhorabuena. A mí me parece que movernos a una política social de transferencias incondicionales universales, yo creo que va a tener consecuencias inesperadas, puede tener muy buenos... tener muy buenos objetivos, pero al final del día el resultado puede ser distinto al esperado. Entonces yo tiendo a ser más bien pesimista respecto a la posibilidad de hacer este tipo de cosas porque los incentivos al final del día apuntan en la dirección contraria. Permanentemente. Voy a terminar con una pregunta un poco personal, me disculpo de antemano. Yo aspiro a que mucha gente joven vea nuestro podcast y se inspire de las personas que entrevistamos. ¿Por qué estudió usted economía? Una disciplina fascinante, pero que requiere, hablando de disciplina, requiere mucha disciplina, muchas noches uno quemándose las pestañas, ¿no? ¿Por qué economía y no otra disciplina académica? Mira, porque creo que la economía es esencial para entender el comportamiento humano. La economía es una ciencia, en primer lugar. Es una ciencia que nos permite entender desde si me hago un café o un té en la mañana, hasta si los países tienen que elegir tipo de cambio fijo o flexible. La economía te entrega herramientas para poder entender la realidad, te entrega herramientas, insisto, para entender el comportamiento humano. Y te da además el rigor de la parte, digamos, lógica, matemática, que es muy importante para efectos de esto, y que a uno de alguna forma lo obliga a dar opiniones informadas. Uno puede comentar, puede dar opinión en materia económica, pero siempre la profesión te obliga a tratar de ser lo más riguroso posible. Yo eso siempre encontré muy interesante de la economía, una posibilidad de poder entender y poder discutir temas centrales para todo el mundo. Más que simplemente como una opción de ocupación, a mí me parece que la economía te entrega herramientas para entender la realidad, y esa fue la razón por la cual opté por esta carrera, y ha sido, la verdad, no siento que me he equivocado, para nada. Yo creo que no se equivocó y le agradecemos mucho su participación y esperamos poder conversar con usted. Me interesa mucho lo que usted ha escrito sobre América Latina, su trabajo estudiando las economías de América Latina, así que hasta la próxima cita, ojalá que la podamos Ricardo, tener. a su disposición. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien.